¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 13 de abril, en la segunda semana de Pascua, y hoy podríamos celebrar, como memoria opcional, a San Martín I, Papa y Mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, soportar con invencible constancia de espíritu las adversidades del mundo. Tú que no permitiste que San Martín, Papa y Mártir, fuera atemorizado por las amenazas ni doblegado por los tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos habla la palabra de Dios hoy? La primera lectura nos narra cómo la primera comunidad empezó a tomar decisiones, si se quiere, decisiones de tipo administrativo para resolver problemas puntuales que empezaron a aparecer en las primeras comunidades o en la primera comunidad.
es bueno verlo desde este punto, porque recuerden, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la vida de la iglesia en sus primeros tiempos, cómo empezó la iglesia a caminar, a funcionar, dirigida por el Espíritu Santo. Y empezaron a tener que tomar decisiones, a distribuir responsabilidades y, por supuesto, a usar los dones y carismas que el Espíritu Santo había derramado sobre todos ellos el día de Pentecostés. En particular, aquí nos está presentando el problema que se suscitó cuando la comunidad se hizo más grande y las obras de caridad, como por ejemplo atender a las viudas en sus necesidades materiales, vestido, alimentación, ya no se estaba haciendo bien. Cuando las comunidades crecen, esto suele pasar. Los apóstoles se dedicaban también a esto, pero ya no se pudo. Entonces hay que escoger quién lo haga. Ha de llamarnos la atención la manera como proponen que se hagan las cosas. Fíjense lo que dice aquí. Los 12, todos, convocaron entonces a la multitud de los discípulos y se plantea esto. No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Entonces ellos están claros qué es lo que le toca. Y en la iglesia tenemos que estar claros qué es lo que tenemos que hacer. No meternos en todo, sino en lo que específicamente nos toca. El lector que lea. El ministro extraordinario de la comunión que lo haga cuando se le requiera. El sacerdote pues que cumpla con su ministerio y el laico con los suyos. El músico pues que cante alabanzas a Dios cuando le toca la liturgia, etc. Cada quien tiene algo que hacer. No hacemos todo, ni podemos meternos en todo. Eso sería un desorden. Y lo que los discípulos terminan haciendo es escoger y discernir quién podría administrar los bienes, que fue precisamente el oficio inicial de los diáconos en la primera comunidad, para poder encargarle este servicio. Entonces, los diáconos, desde su inicio, estaban más dados al servicio de la caridad que a la liturgia. Hoy la cosa está un poquito diferente, pero básicamente los diáconos se encargaban de eso. ¿Y quiénes van entonces a hacerlo? ¿Contadores especializados? ¿Gente que sepa mucho del tema? Pues no. Hemos de darnos cuenta que aunque el asunto tiene que ver con dinero, con administración de bienes materiales, temporales, ¿qué se le pide a alguien que va a ser nombrado diácono? Ha de llamarnos la atención esto, los requisitos para ser diácono en la primera comunidad. Escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Primer requisito, buena reputación. Segundo, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, a los cuales se le encargará el servicio. Entonces, estos dones tienen que tenerlos. Reputación buena, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, luego de orar, dice el texto, es que le imponen las manos para encargarlos y así establecerlos como diáconos. La diaconía quiere decir servicio. Ellos hicieron ese discernimiento primero. Lo escogen, lo seleccionan, luego oran, discernimiento, y luego es que les imponen las manos. La iglesia ha trabajado así, de esta manera, con alguna que otra diferenciación a través de los siglos. Primero se escoge al candidato, se le prepara, luego se discierne desde el principio, pero hasta el final se sigue discerniendo antes de imponerle la mano a un candidato para no cometer equivocaciones a la hora de imponer las manos, porque una vez impuestas ya quedó constituido. Y es hermoso ver cómo la comunidad iba creciendo. Y esto es lo que tiene que pasar. Cuando una iglesia no crece, cuando una iglesia no da vocaciones, cuando una parroquia en particular se queda siempre con la misma gente, algo malo estamos haciendo, algo malo está pasando y no podemos echarle la culpa a otros o simplemente decir es que la gente de aquí no responde, es que hacemos lo que se puede, pero la gente no hace caso, es que no hay suficiente gente como para invitarla, etc. Podemos echarle culpas a todo el mundo y a muchas situaciones, pero básicamente la culpa es de la parroquia, porque la iglesia siempre es fecunda, la iglesia es madre y como madre es fecunda, por lo tanto la iglesia debe dar siempre frutos, debe dar hijos a la iglesia, debe reproducirse. Entonces, cuando nos dice aquí que iba creciendo el número de feligreses, eso tiene que pasar en tu parroquia.
Eso tiene que pasar en nuestras parroquias, crecer el número de fieles, establecerse vocaciones, sacar vocaciones específicamente al ministerio consagrado. No es que sea el tiempo de los laicos, no es que las vocaciones ya no hay tantas porque es tiempo para otra cosa, no. Sin sacerdotes, sin ministros ordenados, sin laicos, la iglesia no camina chueca, porque sin sacerdotes, ¿quién va a hacer la Eucaristía? ¿Quién va a administrar los sacramentos? ¿Quién va a dar la unción de enfermos? ¿Quién va a confesar a la gente? Por eso tenemos que seguir trabajando por las vocaciones en nuestras comunidades. Por otro lado, el Evangelio de Juan nos narra lo que pasó después de la multiplicación de los panes. Esta versión de Juan es un poquito distinta, pero la base es fundamentalmente la misma. Después de la multiplicación, tienen que volver a la otra orilla, se van solos porque Jesús estaba orando, según la versión sinóptica, y luego se va a encontrarlos porque había problemas. Los apóstoles estaban en problemas, las aguas estaban enrarecidas, las olas se habían encrespado, soplaba un viento fuerte y venía la tribulación para los apóstoles. ¿Y dónde está el Señor? No estaba con ellos. Ellos estaban gritando, estaban asustados y el Señor va a buscarlos. Y la única forma era, pues, venciendo la tensión superficial del agua, cosa que un humano no puede hacer. Pero Jesús ahí demostró una vez más que Él está por encima de las fuerzas de la naturaleza, porque Él las hizo. Entonces aparece Jesús caminando sobre las aguas y obviamente les quita el miedo. Le dice, yo soy, no tengan miedo. Esto es imperativo recordarlo hoy. Cuando Jesús se presenta en nuestras situaciones de vida, no debemos tener miedo a nada más. Yo te pregunto, ¿tú estás consciente de la presencia de Jesús cuando estás en dificultades? ¿O por el contrario, te quejas y dices, ¿dónde está Jesús que no te veo? ¿Por qué no haces nada? Los apóstoles tal vez pensaron que Jesús no iba a hacer nada o no podía hacer nada o simplemente no iba a aparecer. Y se equivocaron. Jesús estaba con ellos, fue a buscarlos. Él no los iba a dejar solos. Él no los iba a desamparar. Y Jesús siempre se va a presentar dándote la sensación, la convicción y la certeza de que Él está allí contigo. Él siempre está. Y donde Él está, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo. Esta versión de Juan dice, ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Pareciera que nos dijera que no se logró montar, pero por los sinópticos sabemos pues que sí lo hizo y luego llegaron tranquilos al lugar a donde iban. Recuerda, cuando las olas se encrespan en tu vida, cuando parece que hay una tempestad atacándote, que todo se te pone patas para arriba, recuerda, Jesús siempre va a aparecer. Él siempre va a estar allí y te va a dar la mano, te va a ayudar, te va a traer calma para que esa tormenta pase rápido y ni cuenta te des de que lo que antes te daba miedo ya no va a estar presente. Pon tu confianza en el Señor y no te quedarás ni te sentirás defraudado o defraudada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.